Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Gente Ve Opiniones. Hoy estamos con dos grandes amigos para hablar de varios temas interesantes de nuestra región. Hay que recordar que nuestro país no es una isla, no vivimos aislados de lo que sucede a nuestro alrededor, sino todo lo contrario. Somos un país que se inserta en el mundo, que se inserta en la vida internacional y en todos esos temas que son de vital importancia para la vida de los salvadoreños y salvadoreñas, tanto aquí como por todo el mundo, y por lo tanto hay que abordarlos también en estos espacios de opinión. Para ello contamos con la presencia de la diputada Nidia Díaz, parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales del FMLN e integrante de la Comisión Política del FMLN. Bienvenida, Nidia. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todo el pueblo. Y Damián, ¿qué tal? También está con nosotros Mauricio Rivera, diputado integrante de la Secretaría de Relaciones Internacionales del FMLN. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía al principio, vamos a abordar varios temas que son de interés regional. Uno de ellos, y que ha sido muy sonado, sobre todo en la prensa internacional, tiene que ver con 5 hermanos cubanos que han sido apresados en Estados Unidos bajo el señalamiento de ser espías, pero que con toda la información que tenemos sabemos que pues, en Cuba son considerados luchadores antiterroristas. Y entendemos que se desarrolló la tercera jornada de denuncia y solidaridad denominada 5 días por los 5 cubanos. Esto se realizó en Washington y entiendo, diputado, que usted estuvo por allá participando de esa jornada. ¿En qué consiste en qué consistió esta jornada? Bueno, tuve el honor de estar junto a un grupo de compañeros donde estaba también el diputado Manuel Flores y 3 alcaldes del FMLN, David Barahona, Tomás Mineros y también el doctor Jaime Recinos, como parte de la representación del FMLN en esa jornada. El antecedente de esto, Luis, es que hay, desde el momento en que fueron apresados, un 12 de septiembre de 1998, hay conciencia en todo el mundo de que esto fue un acto de agresión más contra Cuba, porque los 5 cubanos simplemente trataban de detener los ataques contra su pueblo, y todos los pueblos tienen derecho a defenderse. Y en ese proceso, tratando de defender a su pueblo, ellos incluso ayudan a detener muchos ataques, pero te dan cuenta también que hay manejo de drogas de algunas de estas organizaciones terroristas basadas en Miami. Cuando comparten esa información, con la esperanza de que por lo menos por esto los debieran detener a estas organizaciones, resulta que al final los detenidos son ellos. Y desde ese momento, violentando una serie no solamente de temas del sistema judicial de Estados Unidos, sino también de derechos humanos universales. Eso generó una ola de solidaridad de todo el mundo, pero siempre también toda la gente decía, es importante dar la batalla en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, aparte de la distorsión al sistema judicial, hay un gran desconocimiento del tema, porque la prensa que predomina en Estados Unidos los llama espías, los acusa de espionaje, aunque el gobierno nunca ha probado, el gobierno de los Estados Unidos nunca ha probado que sean espías, porque nunca los encontraron con un documento clasificado. Su intención no era espiar al gobierno de los Estados Unidos, su intención era saber qué estaban preparando las organizaciones terroristas. Y entonces ahora se dio la tercera jornada, la tercera experiencia de lucha por lograr la liberación de estos 5 cubanos que realmente son héroes, porque no solamente se pusieron en riesgo sus vidas y ahora sufren cárcel, 3 de ellos todavía, otros 2 han salido, pero pasaron 15 años y un poco más. Entiendo que uno salió por cuestiones humanitarias, sí, y un segundo quedó libre porque ya cumplió ya había condena, cumplido ¿no? la pena que injustamente les habían aplicado. Sí, el primero porque murió el papá y murió su hermano. Entonces, los abogados utilizaron ese recurso para decir, él debe ir a Cuba, porque le habían puesto todavía una restricción de mantenerse 5 años más en Estados Unidos, donde pululan y caminan libremente los que organizan los ataques contra Cuba, y no solamente contra Cuba, sino que hacen ataques en Estados Unidos contra todo aquel que muestre simpatías contra Cuba. Bueno, hace poco en las redes sociales se vio circular una fotografía de Posada Carriles, que alguien publicó que andaba
tranquilo disfrutando de su libertad. Anda tranquilamente por cualquier lado en Estados Unidos y para él hay protección incluso porque él ha dicho un montón de veces que él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, eso no lo ha ocultado. Entonces esta tercera jornada es un esfuerzo más de tratar de impactar en la opinión pública de Estados Unidos y en los congresistas de Estados Unidos. Por eso es que el cuarto y el quinto día se dedicó a hacer una serie de visitas a los congresistas. 52 congresistas recibieron a grupos en que se había dividido toda la delegación de todo el mundo que se reunió en Washington para debatir sobre este tema. Y te puedo asegurar que la mayoría de ellos, si no todos, han asegurado que están conscientes de que la política de Estados Unidos hacia Cuba es una política equivocada, que debe cambiar y que debe de tenerse una visión más actualizada y moderna en ese tema. Ahora, por lo que escucho, fue mucha gente la que participó. Fue bastante gente. ¿Y se dividieron en 53 delegaciones para no, que se dividieron en cinco grupos para visitar a 52 congresistas que aceptaron tener estas reuniones previamente. ¿Quiénes participaron de esta jornada? Bueno, ahí estaba, por ejemplo, un congresista de Chile, Hugo Barrientos, estaba también una diputada de Alemania, que es Assise Tank, una mujer muy progresista del partido de Lincoln. Estaba también diputados de Brasil, estaban diputados de varios países, en realidad un grupo importante de diputados, pero había también una representación de artistas. Danny Glover es quizás el que más sobresale, pero junto a ellos te puedo decir que habían también otros personajes muy reconocidos en el mundo, por ejemplo, Frei Betto, Angela Davis, Noam Chomsky, que son personas que siempre están al tanto de este tema. Alice Walker, que es una poetisa muy reconocida en Estados Unidos, Ignacio Ramonet, que es un periodista muy reconocido en todo el mundo. Lawrence Wilkerson, que para mí fue una sorpresa porque él es un coronel retirado del ejército de Estados Unidos y además formó parte del equipo de Colin Powell. Él, cuando hizo su ponencia, terminó reiterando la visión de que los cubanos nunca debieron haber sido puestos en prisión porque no tenían ninguna culpa. Junto a él también estuvo Atilio Borón, que es un activista argentino, Martín Almada, un premio Nobel alternativo de la paz. Estuvo Venus Smukler, que es el presidente de la Asociación Americana de Juristas, Wayne Smith, que fue jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. O sea, parte de la gente que ha estado en el gobierno. De la diplomacia de los Estados Unidos. De la diplomacia de Estados Unidos. En ocasiones anteriores también ha estado presente Ramsey Clark, que fue fiscal general de los Estados Unidos, de todo el país. Así como ellos, una gran cantidad de otros de 10 activistas. países, entiendo, ¿verdad? Fueron 16 países que estuvieron presentes, sí. Entonces, esta es una conformación bastante amplia y entonces se dividió el grupo para visitar a los 52 congresistas que aceptaron conversar y que todos dieron pues la opinión de que iban a hacer su esfuerzo para apoyar la liberación de los 5 cubanos. Ahora, Nidia, esta lucha por los hermanos cubanos, por la libertad de los cubanos, se califica como una batalla política, jurídica y moral. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros estamos involucrados en esa lucha como partido FMLN y hemos dado siempre apoyo solidario en las distintas áreas del quehacer revolucionario del FMLN, sea la parte institucional desde el gobierno de nuestra república, que mantiene una actitud consecuente respecto a que se quite el bloqueo hacia Cuba, y también todo aquello que lleva a que Cuba todavía sea considerado por Estados Unidos en una lista negra, ¿verdad?, de terroristas. Nosotros nos hemos opuesto desde las instancias del gobierno, pasando por el Parlamento, la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano. Como te dice Damián, integramos recientemente esa delegación donde fueron 2 diputados y también alcaldes, porque también es una lucha que se libra a nivel de los municipios. Y la Secretaría en los distintos espacios del Foro de Sao Paulo, de la COPAL,
en los distintos foros mundiales, etcétera, y directamente en todas las relaciones que tiene este punto. Inclusive en el trabajo de Estados Unidos, que tenemos un buen trabajo, un punto de agenda de nuestros compañeros es precisamente concientizar a la población norteamericana de esta causa justa, de que debe cesar el bloqueo, deben poner en libertad a los compañeros que han luchado por la soberanía y que ahora guardan prisión en las cárceles de Estados Unidos, como una cosa injusta, lo planteamos nosotros. Entonces, esta batalla que libra Cuba es nuestra batalla y la libramos, como te digo, en todos los niveles del quehacer revolucionario, en todas las áreas donde nos desenvolvemos, los espacios que compartimos con otros partidos y, por supuesto, como persona, cada uno de los militantes del Frente desarrolla los principios de solidaridad y de internacionalista. Y bueno, yo en particular tengo mucho que agradecer a Cuba, personalmente, pues. Tú sabes que yo llegué liberada a Cuba en el año 85 y además el derecho humanitario que Cuba desarrolló con el pueblo salvadoreño me abarcó a mí, pues, como parte de ese sentimiento de solidaridad, a mi familia y, por supuesto, las gestiones diplomáticas que hizo Cuba por la salida política negociada del conflicto beneficiaron también a toda la población salvadoreña. Entonces nosotros como país, como partido, como persona, estamos en esa misma causa, ¿verdad? Que la consideramos pues una causa justa, desde el nivel que tú dices, político, moral, ¿verdad? Jurídico. Ahí estamos pues, y esperamos que cada vez se sume más gente, más pueblo. Nuestro partido no tiene ni escatima ninguna situación para apoyar resueltamente esta causa. Y por eso es importante que sea abordado en este tipo de espacios, por eso es el interés nuestro de que la ciudadanía conozca, porque a veces nos llegan noticias distorsionadas a través de las cadenas de televisión, sobre todo las cadenas que obviamente responden a los intereses de Estados Unidos, ¿no es cierto? Fíjate, por las mismas cadenas televisivas y todo, hemos visto cómo Estados Unidos ejerce espionaje contra todos los pueblos, ¿verdad? Y ha tocado inclusive aliados de ellos, que han protestado e ido a instancias. Angela Merkel, por ejemplo. Ajá, sí. Porque lo hace, y ya no digamos cómo lo ha hecho contra Cuba, no solo espionaje, sino que acciones de sabotaje, y ejerce el bloqueo, y han conspirado sectores más conservadores de Estados Unidos contra la estabilidad, y bueno, inclusive han participado algunos de ellos en atentados, ¿verdad?, contra el presidente comandante Fidel Castro y contra el pueblo mismo. Y han protegido a estos terroristas. Entonces, ¿qué es lo que hace Cuba? Defenderse y tratar de tener la mayor parte de la información para que no sea ser atacada o que no sufra ningún atentado el pueblo, y particularmente los liderazgos como el presidente Fidel Castro. Entonces, lo que se hacen es defenderse, como ahora lo hace la mayor parte de los países ante esa agresión del espionaje, ¿verdad?, que ha quedado al descubierto. Entonces, por defender su pueblo, por defender la soberanía, inmoralmente capturan a los 5 y los han mantenido en prisión arbitrariamente, injustamente y sin poder tener solvencia jurídica, siquiera Estados Unidos, para mantenerlo. Entonces, a nuestro juicio, ellos deben ser liberados de inmediato, ¿verdad?, de ponerlos libres, al igual que ya están libres los otros 2, y eso vendría a ser una contribución a la democracia y la estabilidad de los pueblos y el respeto a la soberanía de Cuba. Ahora, hablamos de que hay 2 libres, pero ¿cuál es la situación jurídica, Mauricio, sobre los otros 3? Bueno, los otros 3 tienen todavía penas pendientes que, repetimos nuevamente, son injustas, no debieron haber ocurrido, pero el que tiene una pena o una condena más grave es Gerardo. Gerardo tiene 2 cadenas perpetuas más 15 años. Wow. O sea que es prácticamente una condena a por muerte. vida. Sí, una condena pues a muerte, ¿verdad? Antonio Guerrero tiene una condena de 21 años, lo cual significa que terminaría su condena desde el
porque no se comienza a contar desde el 98, sino que desde el 99. Porque cuando ya pasaron reciben 17 meses Sí, metidos en una condición terrible, le llaman el hoyo, porque es un lugar donde no llega ni siquiera la luz. Cuando salieron de ese hoyo, les costaba ver la luz del día, porque estaban tan recluidos en condiciones tan inhumanas, infrahumanas, en un país que se digna decir que defiende los derechos humanos, y hasta entonces comenzó el juicio. Entonces, 21 años, si los contamos a partir de 1999, es prácticamente el año 2021 o 2022. Estamos hablando que todavía faltan 8 años para que salga libre. Y Ramón Labañino, que tiene una condena de 30 años de prisión, que significa que estaría libre hasta el año 2030 prácticamente. Entonces, estamos hablando de casos donde hay penas que todo el mundo reconoce que hay como un espíritu de venganza contra ellos. No solamente en el tamaño de las condenas, sino también en el hecho de que han puesto cantidad de obstáculos para que los compañeros cubanos vean a su familia. Gerardo, por ejemplo, no ha tenido hijos y no ha tenido el tiempo tampoco ni la posibilidad de ver a su esposa como para crear una familia. Y eso ya es un efecto que llega más allá de la persona, llega a toda la familia. La madre, por ejemplo, dice, es terrible pensar que, así como lo que usó a René, que solamente cuando el papá murió fue cuando se ablandó un poco la situación y tiene posibilidad de regresar, yo tendría que morir para que él venga a Cuba. Y entonces es una situación bastante impactante y por eso este es un tema que es de carácter humanitario también. Este día hemos visto en la noticia, por ejemplo, que en el Congreso de Costa Rica un grupo de 23 parlamentarios han enviado una carta a Obama pidiéndole que ponga en libertad de inmediato a los 3 cubanos que todavía están en la cárcel. Porque de nuevo, resumen toda la historia, es una causa, es una condena injusta, nunca debieron estar ahí, no eran espías, y eso que dijiste antes de que los tratan como espías, aquí también hay periodistas que los tratan como espías. Sería bueno que conocieran más el caso, porque ni los Estados Unidos ha podido condenar o ha podido demostrar que son espías, porque como dije antes, no les han encontrado ningún documento clasificado, que sería como la prueba para demostrar que son espías. Entonces es un tema que debe de conmover, creo yo, a la opinión pública internacional y ojalá que logremos hacer una fuerza como para convencer a las autoridades de Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que tiene el poder para indultar a los 3 cubanos que todavía están en prisión. Ya en la Asamblea Legislativa hay un grupo de amistad con Cuba, ¿verdad? Integrado por los distintos parlamentarios. Inclusive creo que, ¿cómo se llama? El de Ghana que preside. Gallegos. Gallegos preside el grupo parlamentario de amistad. Y han tenido la oportunidad de ir en otras ocasiones. Y eso ha desmistificado todos esos conceptos sobre Cuba. Bueno, y tenemos ahora las relaciones diplomáticas que ha permitido que cada día más ciudadanos y ciudadanas puedan ir. Hay relaciones comerciales, hay proyectos de cooperación. Entonces la gente puede medir los beneficios globales y particulares de Cuba y también comprender la causa, ¿verdad? Y la labor debe ser seguir concientizando en este tema. Ahora, según la visita que hiciste, ¿cómo se ven las perspectivas? Es decir, luego de logrado ese apoyo muy importante, ¿qué otro paso hay que dar y cuáles son las perspectivas que tienen los 3 que todavía están detenidos? Nosotros logramos hablar con un buen número de congresistas, como dije antes, y muchos de ellos decían, es bueno que ustedes mantengan ese grado de actividad que tienen, es decir, no movilizar el tema, no bajar la presión, no bajar el tema. Segundo, decía, hoy la gente conoce más el tema aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque a pesar de que hay bloqueo, hay distorsión, hay desnaturalización del tema, más gente está consciente y por eso estas jornadas son importantes, porque se hacen en la plena capital de los Estados Unidos, hay mucha prensa alrededor de esto, llegan personajes que naturalmente siempre tienen un impacto sobre la opinión pública a través de los medios
y muchos de los congresistas nos dijeron, ahora es un momento más factible para lograr la libertad de los 3 cubanos que están todavía en prisión. Nosotros les propusimos incluso hacer una carta firmada por los congresistas para pedirle al presidente Obama que los liberara, y muchos de ellos decían, pónganme en la lista, yo quiero estar en esa lista. Así que yo creo que ahora hay más condiciones para lograr el objetivo. Bueno, ojalá que así sea. Realmente es un tema al que vamos a seguirle la pista para tener informada a la ciudadanía. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la cumbre extraordinaria de jefas y jefes de Estado y del gobierno del G77 en su 50 aniversario. Aquí hay elementos muy importantes que es necesario que nosotros los salvadoreños y salvadoreñas conozcamos. Y además vamos a hablar del proceso de diálogo que se vive en Colombia, un proceso que obviamente nos interesa porque nosotros también tuvimos un proceso que nos permitió resolver el más grande conflicto que ha tenido nuestro país. Una pausa y ya regresamos. Bueno, estamos con Gente de Opiniones esta noche con 2 grandes amigos. Está con nosotros la diputada Nidia Díaz y Damián Alegría, también ambos diputados, parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales del FMLN. Hay un tema pero muy importante porque, bueno, ahí estuvo presente nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, y es que este 14 y 15 de junio se realizó en Bolivia la cumbre extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de gobierno del G77 más China, en su 50 aniversario de conformación de este grupo. Lo interesante es que hay un tema ahí que nos involucra a todos los seres humanos, pues, porque el tema es hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Eso es muy interesante. Así es que, para tener una referencia y luego conversamos con nuestros amigos diputados, vamos a ver la siguiente nota que nos ha preparado el equipo de prensa. Veamos. Con honores fue recibido a su llegada a Bolivia el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien este fin de semana participó de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del G77 más China. Tras su arribo, pronunció un mensaje de paz y unidad entre las naciones para buscar el bien común y la justicia social. Ecuador, Cuba, Bolivia y muchos países de América Latina que unidos tenemos nuevos paradigmas que vamos a seguir adelante. Uno de los temas abordados en la cumbre fue la integración social de los pueblos, que reunió a movimientos sociales de todo el mundo. El mandatario salvadoreño destacó el reconocimiento de los pueblos originarios en El Salvador. Además, se refirió a la problemática que enfrenta el planeta con el cambio climático y abordó la realidad social. Esta cumbre representa la posibilidad de ver el mundo de una manera diferente. Es posible una sociedad precedida por la igualdad, la fraternidad y la libertad. Es posible una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. El encuentro reunió a jefes de Estado y de Gobierno, cuerpo diplomático y representantes de 34 países. Bueno, el concepto es un nuevo orden, o mejor dicho, hacia un nuevo orden, un orden mundial para vivir bien. Nidia, ¿qué significa esta cumbre? Es decir, para que la gente un poco tenga la idea de cómo surge esta cumbre de mandatarios. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que quiero felicitar de manera muy especial nuestra delegación que estuvo ahí presente, encabezada por nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, el canciller Hugo Martínez y el viceministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra. Y aprovecho para felicitar a Salvador, que ayer estuvo cumpliendo años, sí. ¿Verdad? No, nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos. Bueno, yo te voy a decir, cuando lo vi en el encuentro con los movimientos sociales bolivianos y otros delegados invitados de los pueblos, y le vi con su guirnalda y cómo habló, ¿verdad? Cómo se dirigió muy espontáneamente. Bueno, ahí estaban presentes todos los presidentes, la parte oficial, pero también estaban los pueblos. Fue un encuentro muy especial y era lo menos pues que podía suceder.
que hubiese ese diálogo, ¿verdad? Pero me gustó mucho la participación de Salvador, muy sencilla, pero muy centrada, muy de contenido, ¿verdad? Ya la parte formal, ¿verdad?, que él pudo participar, también es un mensaje muy excelente, donde no solo plantea aspectos centrales de la educación, de la salud, sino a los niños y los jóvenes se refiere, y también plantea que no puede haber un vivir bien si no está resuelto los servicios básicos del ser humano, y también dirige principalmente a lo que viene para todos los niños, las niñas y las personas adultas, ¿verdad? También situó problemas de la reorganización del sistema de Naciones Unidas. Pero bien, mira, esta reunión que Evo preside, ¿verdad?, Evo Morales, el presidente del G77, ¿verdad?, que ahora son 133 países, pero hace 50 años se constituyó. En un sentido estábamos en el momento del mundo bipolar, ¿verdad?, de la Guerra Fría, y precisamente surgen todos estos países para hacer un planteamiento de cooperación del sur-sur y también para plantear como, digamos, resueltamente todas las declaraciones de las Naciones Unidas, y es un momento que ha cambiado sustancialmente, ahora hay otros propósitos, pero se reúnen para celebrar los 50 años, ¿verdad?, que les ha dado una autonomía, una independencia a este grupo de países, nada más que ahora, como decía, son 133, ¿verdad? Y han invitado especialmente a China. Con la novedad de que invitan a China este año, ¿verdad? Que participa, y hay un compromiso de China para contribuir a ese desarrollo independiente y soberano de los pueblos, y un punto de referencia, pues, que China no formaba parte tampoco de ese mundo bipolar, ¿verdad? Y marca, pues, una nueva situación de ir construyendo ese mundo mejor, ¿verdad? Por eso el lema, un mundo mejor para vivir bien, ¿verdad?, los pueblos. Tuvo la presencia, bueno, de muchos presidentes, muchos vicepresidentes, cancilleres y misiones diplomáticas. Creo que alrededor fueron 104 misiones oficiales que situaron toda la discusión, ¿verdad? Ahí se tocaron temas trascendentales que tienen que ver con una dimensión del desarrollo económico y social, es decir, el desarrollo sostenible, ¿verdad?, que tiene los elementos de economía, lo social y lo ambiental. Y también propiamente lo que es el grupo en sí y lo que representa las Naciones Unidas, pero también el nuevo orden mundial, ¿verdad? Y cómo se puede basar la complementariedad, la cooperación, la solidaridad entre todos los pueblos, pues. Por eso está la dimensión de la cooperación sur-sur, y también ahora nuevos paradigmas, por lo menos en América Latina, de los procesos de integración que se basan en principios, ¿verdad?, de la solidaridad, la complementariedad, la cooperación, la soberanía. Cómo extrapolarlos como continente americano a otros continentes que forman parte del G77. Creo que era muy oportuna esta reunión, trascendental para los pueblos del mundo y para avanzar mucho más en esa construcción de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Estamos a tiempo porque dentro de un año hay que replantearse una agenda nueva, una agenda que tiene que ver con el desarrollo sustentable y con ese nuevo orden mundial, ¿verdad? Metas que tienen que ver con la inclusión del ambiente, ¿verdad?, con los conceptos nuevos del vivir bien, que es la madre tierra, ¿verdad? Que de ahí la presencia de nuestro viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Exactamente, porque en el concepto vivir bien, ¿verdad?, uno de los aspectos fundamentales es la reconciliación, como lo hemos planteado también en el programa de gobierno, de la persona con el medio, ¿verdad? Como somos parte de la naturaleza. Volver la vista a la naturaleza que tanto hemos dañado, que tanto daño le hemos hecho. Exactamente, porque nunca nos consideramos parte de ella. Pero la nueva visión es ser parte de esa realidad y conservarla como una parte esencial para el prolongamiento de nuestras vidas y el aseguramiento de las nuevas generaciones. Eso es muy importante, ¿verdad? Y también cómo se articula esto con el desarrollo económico y social de los pueblos. La parte democrática también, que es muy importante para los pueblos, partiendo de que hay desarrollos desiguales dentro de la construcción de la democracia, pero que tenemos puntos comunes en lo relacionado a la soberanía, a los sistemas constitucionales y también la parte sobre todo del respeto, ¿verdad?, a la decisión soberana de los pueblos.
Entonces, tiene varias dimensiones toda esa discusión. Yo creo que hubieron, bueno, muchas sesiones de trabajo, ¿verdad? Fueron 3 días y incluida la plenaria grande, creo que fueron 30 sesiones de trabajo a todos los niveles, muchas horas de discusión y donde se tuvo la oportunidad de que cada presidente, cada país hiciera ver su punto de vista de cómo ve pues este orden, un nuevo orden, ¿verdad?, mundial con vivir bien, ¿verdad? Nosotros le llamamos aquí un poco, y estamos tramando en esa idea del buen vivir. Para los bolivianos... Que es el mismo concepto, sí, en realidad. Claro. Nosotros, bueno, estamos dando nuestro aporte, ¿verdad?, a ese concepto, y también respetamos mucho los aportes y la cuna, pues, de ese concepto que fue Bolivia, pero articulado, ¿verdad?, porque mucha gente no quiere reconocer que los pueblos originarios, nuestros ancestros, dieron una gran contribución a esas prácticas, a esa relación con el medio, se sentían parte de la naturaleza, que es importantísimo rescatar. Me pareció fenomenal que la Asamblea hubiese ratificado la semana pasada la reforma constitucional del reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y el compromiso del Estado a respetar su cultura y su desarrollo, ¿verdad? Y que él, pues, pudiese decir en un ambiente como el presidente, ¿verdad?, Salvador Sánchez Serén, pudiera decir en ese ambiente que tenemos el reconocimiento, ¿verdad?, y que eso nos va a llevar no solo a ratificar convenciones, sino también a establecer una serie de leyes y políticas para proteger a todos estos hermanos, ¿verdad? Y como nosotros venimos de ahí, pues tenemos que reconocer, si es que mucha gente en El Salvador no se quiere reconocer su identidad, su origen, y dice aquello, ¿verdad? Pero realmente debemos de sentirnos parte. Si no, basta ver el color de piel que tenemos. Sí. Todos tenemos sangre indígena corriendo por nuestras venas. Sí. En mayor o menor grado todos somos indígenas, de ahí venimos. Y de hecho, Lidia Ama, en este foro hace 2 días, celebró el hecho de que se haya ratificado y que el presidente Salvador lo haya mencionado en el grupo, en el G77. No, es que yo quiero hacer un comentario de que en realidad todo el mundo tiene un origen indígena. Lo que pasa es que hay una manipulación en el primer mundo, haciéndose creer ellos que son como algo especial y todos los demás son indígenas. Pero si nos atenemos al concepto étnico de indígena, alguien que es originario de un lugar. Por eso es que hay quienes prefieren el concepto de pueblos originarios, ¿verdad? Pueblos originarios, entonces también ellos tienen un pueblo originario, a pesar de todas las migraciones, porque el mundo actual es el resultado de miles de migraciones, pero todos, independientemente de dónde vivamos o de qué grupo social o étnico seamos, todos tenemos un origen así. Así que eso es importante porque hay mucha manipulación en esa parte de la cultura, ¿verdad? Sobre ese tema. Ahora, también, yo quería que nos hablaras un poco sobre la importancia que tiene ya para nuestro país la participación que tuvo la delegación en el G77 más China. Bueno, ya decían antes que fue importante que alguien que ha estado a lo largo de su vida luchando por los derechos del medio ambiente y por el respeto al medio ambiente y porque logremos entendernos con el planeta, con el medio ambiente, esté presente, como es Ángel Ibarra. En general, toda la delegación que representa al gobierno de El Salvador, del FMLN en estos momentos, siempre ha tenido esa visión desde su constitución. Nosotros somos un partido que tenemos como 4 pilares en nuestra visión ideológica o en nuestra visión política: el patriotismo, la visión revolucionaria, la visión religiosa popular, y el otro es el pilar de la visión indígena. De todos aquellos que se sienten que han sido agredidos a lo largo de la historia, marginados, desconocidos, y nosotros siempre hemos reivindicado también, como FMLN, el reconocimiento y el respeto a este sector. Ahora, quiero destacar 2 puntos de este grupo de 133 países que se reunieron en Bolivia. Haciendo números, es las 3/4 partes de los países del mundo. Estábamos hablando del 75% de los países de todo el mundo.
Estamos hablando de que en términos de población representamos más del 70% de la población del mundo. Y en términos de Producto Interno Bruto estamos hablando de arriba del 40% del Producto Interno Bruto mundial. Por eso que en una constitución así tan amplia, todos los países consideran que si están unidos alrededor de una idea pueden lograrlo, y por eso se proponen la idea de construir un mundo donde se erradique la pobreza. Porque la pobreza no es un elemento que es una fatalidad. Se puede vivir y se puede superar la pobreza, pero se necesita que los gobiernos trabajen en conjunto. Y si esta es una de las agrupaciones más amplias de todo el mundo, que reúne gobiernos, países, pueblos y capacidad de producción, sí podemos lograr ese objetivo. Yo quería decirte que en la declaración final hay 242 puntos, ¿verdad? De los cuales hay una parte general del reconocimiento de la importancia del G77, más China, donde se desarrolla pues toda una descripción de cómo fue creada, en qué circunstancias y los retos y desafíos, ¿verdad? Y también el reconocimiento a todos los sectores en cuanto a la inclusión, ¿verdad? Ahí donde se destaca más el rol de las mujeres, el rol de los pueblos indígenas, originarios, etc. Pero ya en sí, pues, todo lo que se relaciona a la estrategia del desarrollo sostenible lleva un montón de compromisos, ¿verdad? Y lo que ya se relaciona, por ejemplo, a los componentes de la agenda post-2015, que es otra serie de compromisos que tienen que ver con puntos económicos, sociales, ambientales, culturales y de democracia, donde de esos son como 200 compromisos, ¿verdad?, que se resalta, y está una división, bueno, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con erradicar la pobreza, etcétera, que son compromisos que nosotros tenemos que asumir, ¿verdad? Yo estaba leyendo así un poquito, bueno, es una declaración muy larga, pero si vamos al programa de gobierno El Salvador Adelante, encontramos bastante coincidencia en una serie de puntos. Y ahora que ya están definiéndose el plan quinquenal y en base al plan de país, ahí va a encontrar usted una serie de compromisos que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal, pues para nosotros nuestra delegación adquiere esos compromisos. Y eso significa que la idea en este caso del gobierno de Salvador y Óscar, es una idea que está muy en reflejo, muy en consonancia con estos planteamientos que son, que son el resultado del trabajo de un montón de países, ¿no? Sí, es que estamos, como dicen, en vibración con todos los pueblos, exacto. Porque el programa de gobierno El Salvador Adelante tuvo una amplia consulta nacional, ¿verdad?, que sirvió pues para que el programa pudiese reflejar la inclusión de todos los sectores, las alianzas también, y ahora que ya está en construcción el plan quinquenal, y también todo esto va a ser parte de ese plan de programa, ¿verdad?, pues ahí nos vemos identificados, ¿verdad? Y cuando se adquieren estos compromisos, porque se reconoce, se compromete, tú vas a leer todo ese lenguaje, ¿verdad?, de la declaración, ahí está la firma de nuestro país, ¿verdad? Y está la firma, pues, de nuestro presidente, y son cosas que se tienen ya que plasmar en el plan quinquenal, en la agenda, ¿verdad?, y en los compromisos del futuro, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que debemos de estudiar todas y todos esta declaración, porque tiene sus partes para promover en la legislación, tiene sus partes para el desarrollo territorial, ¿verdad?, porque eso es algo importantísimo. Se reconoce también los desarrollos territoriales, ¿verdad?, dentro del contexto nacional, entonces, de cada país. Entonces, yo creo que es muy importante que todo el pueblo, y sobre todo las personas que tenemos responsabilidades, ¿verdad?, misiones concretas. Tengan esto como insumo para... Exactamente, para porque es parte de sus compromisos como país, ¿verdad? Y aquí está la mayor parte del mundo, ¿verdad? Y son como aspectos que aterrizan, ¿verdad? No son líricos para mí, sino que es algo que se está haciendo en la construcción de otro mundo. O sea, cuando uno habla de otro mundo es posible, es porque se está haciendo, no es porque no se está haciendo. No es un sueño, no es una utopía. No, es construyendo los sueños, ¿verdad?, de esa utopía. Pero cuando uno habla, otro mundo es posible, y que El Salvador está contribuyendo a la creación de ese otro mundo es posible, es porque aquí había muchas cosas que no se hacían, ¿verdad? Y estamos dando también aportes, por ejemplo, toda esta reforma educativa
y la reforma de salud que se empezó a hacer con el primer gobierno del FMLN y ahora se va a profundizar con el segundo gobierno, encabezado por Salvador, es una contribución no solo al pueblo salvadoreño, sino que a la humanidad, porque hay cosas novedosas que sí están sentando las bases de erradicar pobreza y también de permitirle a todos estos sectores que estuvieron excluidos ejercer libremente sus derechos. Se trata de los derechos, de que nos estamos convirtiendo en un país que se vuelve respetuoso de los derechos humanos de todas las personas y coincide precisamente con todos estos puntos que se han plasmado en la declaración del G77, ¿verdad? Allá en Santa Cruz, Listo. Bolivia. Perfecto, esto ojalá que siga avanzando de esta manera y que luego lo podamos ver ya también en el plan de gobierno, en el plan quinquenal. Porque creo que esta es una aspiración de todo el mundo, ¿no? Vivir bien, o el buen vivir, como en el caso del programa de Salvador y Oscar. Vamos a hacer una pausa, les invito a que nos acompañen, a ustedes también, amigos y amigas. Hay importantes mensajes, pero cuando regresemos vamos a hablar de una importante declaración de apoyo al proceso de pacificación que viven nuestros hermanos de Colombia. Ya regresamos. Bueno, continuamos con más de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando con Nidia Díaz, nuestro buen amigo Damián Alegría, ambos de la Comisión de Relaciones Internacionales del FMLN. Bueno, hace una semana exactamente se desarrolló la reunión del Foro de Sao Paulo, en este caso pues en la parte regional, lo que tiene que ver con Centroamérica, Mesoamérica y el Caribe, mejor dicho. Y se firmó una declaración en favor de la paz en Colombia. No sé quién de los dos pudiera explicarnos el contexto en el que se desarrolla la emisión de este comunicado, Nidia. Sí, mira, más que reunión fue una consulta con teleconferencia, algo así. Hoy la tecnología permite esos sí, encuentros, afortunadamente. Pero no todos los partidos que integran la región mesoamericana y el Caribe pudieron suscribirlo, pero bastantes partidos que integran la región, por eso le ponemos partidos que integran la región mesoamericana y el Caribe del Foro de Sao Paulo. Y firmamos principalmente los partidos de Guatemala, ANN, URNG y WINAP, el Partido Libre de Honduras, el Partido del Frente Amplio Costa Rica, FMLN, el PRD de México y también el Partido Socialista de Puerto Rico. Listo. Esto es como una contribución a que el Foro de Sao Paulo, a través de su Secretaría Ejecutiva, pudiera socializar con otros partidos de la región. Lo importante era pues que se escucharan las voces de los Alzar partidos la voz, definitivamente, sobre el tema de Colombia. Ya en otras oportunidades han habido una serie de resoluciones, ¿verdad? Y inclusive hemos hecho acciones que puedan tener incidencia, foros dentro de Colombia. Hemos acompañado la Marcha de la Paz, se ha tenido participación directa, por lo menos el FMLN ha estado siempre comprometido en distintos foros, espacios. Yo misma estuve la semana pasada en el Senado de Colombia recibiendo, fui una invitada, lo que se llaman Voces de las Mujeres por la Paz, que era unas conclusiones que distintos encuentros regionales de mujeres presentaban al Senado, que fue el que lo promovió a través de su Comisión de Paz, al países garantes, que fue Noruega y Cuba. Entonces tuve la oportunidad de hacer unas reflexiones. Días atrás, bueno, tú estuviste varias veces en Colombia también, entonces el FMLN se ha sentido muy comprometido con este proceso. En la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Serén, vinieron cantidad de personas de Colombia, entre ellos Piedad Córdoba, Gustavo Petro, la senadora Gloria Inés Ramírez, vino la propia ministra de Relaciones Exteriores como parte de la delegación oficial con su comitiva, y tuvimos representantes pues de distintos movimientos sociales de Colombia. Esto es muy importante porque se ha acercado mucho, ¿verdad?, nuestro país al proceso de paz en Colombia. Nosotros estamos muy interesados porque Colombia no solo le guardamos gratitud por haber sido contribuyente o gestor de paz en nuestro conflicto, tanto en el componente humanitario como en la solución política al conflicto.
Recordemos que Colombia formó parte del grupo de Contadora en los años 83, 84, y desde ahí estuvo también contribuyendo al primer diálogo que tuvimos este año tenemos 30 años de este primer diálogo en La Palma, cuando Colombia acompaña al doctor Guillermo Ungo y Rubén Zamora, y es garante también de ese diálogo, primer diálogo de la paz. Y de ahí, pues, en muchos hechos de gestión humanitaria, donde se dieron los intercambios de prisioneros y heridos de guerra, ahí estaba Colombia. Y también, pues, en la parte de iniciativas, de formulación de resoluciones en las Naciones Unidas, estaba siempre Colombia. Después que vinieron ya las negociaciones, Colombia jugó un papel muy importante en el grupo de amigos del secretario general Pérez de Cuéllar, decía los cuatro, ¿verdad? Los cuatro. Y después, ya en la ONUSAL, estuvo aquí permanentemente Colombia, los prácticamente 10 años que se verificaron los acuerdos de paz por los organismos de Naciones Unidas, siempre Colombia. Entonces nosotros, ante un conflicto que lleva 50 años, ¿verdad? Y no se resuelve todavía, pero tiene uno esperanza de que este proceso de diálogo culmine en una negociación real y puedan sentarse las bases para construcción de la paz. Es muy importante para nosotros, no solo por esa gratitud que nuestro país debe tener por el rol que jugó Colombia para la solución política negociada, sino porque nos llena de mucha consternación que un conflicto que cuesta muchas vidas, miles de vidas, no se resuelva, ¿verdad? Y también se destruye la sociedad, y ahora hay también nos llena de mucha expectativa que se estén dando estos pasos y que queremos acompañar. Por eso es el comunicado que felicita a nuestros hermanos de la izquierda que tuvieron participación en la primera vuelta, como fue Clara y la otra compañera que iba de vicepresidenta. Los resultados fueron positivos. También saludamos el proceso de negociación, diálogo-negociación que se desarrolla con la FARC y el gobierno, y también celebramos que ahora se haya incluido el ELN, ¿verdad? Y que veíamos que venía una especie de referéndum, ¿verdad?, sobre la paz o la guerra, o continuar con la guerra, a partir de las elecciones de la segunda vuelta, y que para nosotros el significado que el presidente Santos continuara en la gestión del gobierno era muy importante para continuar las negociaciones, sí, porque en el se formato. Corría el riesgo que claro, de cambiar si el formato. Otro presidente. No solo cambiar el formato de negociación, de diálogo, partiendo de que veía a la otra parte, que era la FARC, como un grupo terrorista, ¿verdad?, que no tenía derechos, sino que también hasta de suspender el mismo diálogo, ¿verdad?, y cambiar formatos en un momento que se ha avanzado a un cuarto punto de negociación, como es ahora entrando el tema de las víctimas. Sí, sería un retroceso total para América Latina, para el Caribe y para el mundo, y por supuesto para el pueblo de Colombia. Ahora, Damián, ¿cuál es tu valoración de este proceso que se está desarrollando en este momento en Colombia? Bueno, yo creo que afortunadamente ha avanzado bastante. Es interesante que el gobierno mismo de Colombia aceptó que uno de los sedes principales para la negociación fuera Cuba, lo cual significa que más allá de toda la visión ideologizada que puede haber en algunos sectores sobre Cuba, reconocen también la contribución de Cuba a la solución de problemas políticos en el continente. Y efectivamente, este referéndum al que hacía referencia Nidia, que se reflejaba en quién podía ser electo, Santos o Zuluaga, el candidato de Uribe, Uribe que no solamente no hizo lo que debía de ser en términos de proceso de paz, sino que complicó todo, ilegalizó cualquier forma de solución y profundizó la guerra pues, en Colombia. Entonces la gente estaba preocupada pues, de qué es lo que iba a pasar, y por eso mismo a mí me parece que este es un proceso de paz que debe avanzar. Afortunadamente ambas partes han ido mostrando el compromiso de avanzar para tener una solución lo más pronto posible. Ha pasado ya varias fases en las que se ha valorado el tema de la tierra, el tema de la representación política o la vida política de la FARC como
organización, como partido político al cual debe estar abierto, y está abierto una gran cantidad de gente que espera que este capítulo termine y que ya se pueda pasar a dirimir cualquier diferencia política que haya sobre cualquier tema por la vía más civilizada, que es la del diálogo, la negociación, la discusión en un debate normal de ideas, para que Colombia, un país tan rico, con una población tan valiosa también, pueda pasar a tener paz, y que así todo nuestro continente, porque podemos decir lo que es el último conflicto que existe en América Latina, se solucione, y que esa visión que tiene ahora una buena cantidad de países reflejada en la visión de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, de que América Latina debe ser una región de paz, donde todos los problemas, por difíciles que sean, deben de resolverse de buenas maneras, con la contribución de todos. Entonces el tema de Colombia es el tema pendiente que, una vez que se resuelva, le va a dar mucha más profundidad a las posibilidades, no solamente de paz, sino que de desarrollo para toda América Latina. Perfecto, y bueno, si alguien sabe de eso, somos los salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos que hacer votos porque la paz en Colombia sea una realidad, y que, bueno, yo creo que también ustedes como protagonistas y todo el pueblo salvadoreño tiene mucho que aportar para que Colombia pues logre la paz. Sí. El tiempo se nos ha ido lastimosamente. Solo Nidia, decirte perdón, que con los colombianos y colombianas, nosotros les decimos que la paz es un proceso de construcción que quizá comienza en el momento que suscribes acuerdos que van en materia de superar las causas que originan el conflicto. En el 83-84 era impensable que se podía. Sí, nosotros vivir pasamos de esta dialogando manera, 8 años, Exacto. de los cuales 2 fueron de negociación. Pero el concepto de que ya la paz está acabada, sí, que solo porque firmaste no puede ser, ¿verdad? Sino que es un proceso de construcción, y que la paz recorre mucho trecho, ¿verdad? Todavía nosotros estamos hablando de paz y reconciliación ahorita, ¿verdad? A la base de la verdad, ¿verdad? La justicia La social. justicia, y queremos fomentar una cultura de paz y reconciliación, decimos, es el discurso de nuestro gobierno. Tú lo oíste el día que tomó posesión, y todos debemos de contribuir a esa cultura, ¿verdad? Para volver a rescatar principios, valores y espíritu de todos esos acuerdos. Y ahí creo que tenemos compromiso todos, incluyéndonos a nosotros como medios de comunicación, por eso que abordamos estos temas. Damián, Nidia, muchas gracias. ¿Cómo no? Mucho Muchas gusto. gracias por la invitación. Que sea una de muchas conversaciones Por que tengamos en supuesto. este espacio. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por seguir con la programación de Gente B. Pasen muy buenas noches.